Vamos a iniciar la explicación con este ejercicio que podemos ver en nuestra pantalla. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Una partícula se desplaza a menos 45i más 61j kilómetros con velocidad constante durante 48 minutos. Nos pide determinar la velocidad en kilómetros por hora, la rapidez en metros sobre segundo, el vector unitario de la velocidad y el vector unitario del desplazamiento. Entonces, muy bien, nosotros vamos a decir si se trata de un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Obviamente porque estamos tratando este tema. Pero, ¿qué pasa si en un examen, en una prueba, ya estamos con un mix de temas y nos pone un ejercicio? Entonces, lo primero es saber identificar de qué movimiento se trata. Entonces, en un ejercicio, cuando nosotros nos encontremos con esta frase, ¿sí?, con esta expresión velocidad constante, automáticamente nosotros atribuimos o ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Porque recordemos que velocidad constante implicaba, ¿qué cosa? Aceleración cero, es decir, no tenemos aceleración. Entonces, si mi problema en el encabezado lleva la frase velocidad constante, ¿sí?, entonces estamos hablando de MRU. Muy bien, ¿qué otros datos debemos considerar? Siempre es importante leer bien el problema, por favor. Antes de ponernos, ¿cómo es esto?, a tratar de resolverlo, entendámoslo. 1 minuto, 2 minutos de nuestro tiempo, más que suficiente para poderlo comprender. Entonces, algunos detalles a considerar aquí. Por ejemplo, nos está hablando de que una partícula se desplaza. Entonces, la palabra desplaza tiene que ver con desplazamiento o nuestro vector posición. Nos está dando un vector con sus componentes y j. Entonces, nosotros estamos hablando de un vector en sus coordenadas rectangulares. El dato también nos puede venir de pronto en coordenadas polares o en coordenadas geográficas. Puede venir en cualquiera de esas tres formas. En este caso vienen coordenadas rectangulares y la particularidad es que la unidad está expresada en kilómetros. Velocidad constante y un tiempo de 48 minutos. Entonces, por favor, antes de empezar a resolver, asegurémonos que todas las unidades estén dentro del mismo sistema. Generalmente nosotros, para este tipo de problemas, nosotros trabajamos con el sistema MKS, ¿no? Metro, kilogramo, segundo. Entonces, ¿qué se recomienda? Si mis unidades están en kilómetros, pues bueno, yo puedo trabajar con mi tiempo en horas. Con eso yo puedo obtener kilómetros sobre hora como resultado cuando haya la velocidad. O a su vez yo puedo, si mi desplazamiento o mi distancia está expresada en kilómetros, convertirla a metros, ¿sí?, para de esta manera el tiempo transformarlo a segundos y tener metros sobre segundo. Les recomiendo transformar a la unidad que se ajuste mejor al trabajo que van a realizar. Es decir, que no les complique mucho, que les dé unidades manejables. Supongamos, por ejemplo, si yo tengo 48 kilómetros, pues bueno, yo puedo quedarme en esos 48 kilómetros, no pasarlo a metros porque estaría hablando de pronto de 48.000 metros. Pero ¿qué nos resultaría factible, por ejemplo, si es que yo estoy trabajando con 10 metros y bueno, esos metros pasarlo a kilómetros? Entonces ya estaría trabajando con decimales y esto me limitaría mucho, se puede decir, el flujo de trabajo que voy a tener, porque estoy trabajando ya con decimales. ¿Que la respuesta va a ser equivalente? Claro que va a ser equivalente, pero me estoy liando de puro gusto. Entonces vamos a ver en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Llegámoslo así. Lo primero es extraer los datos de mi problema, ¿sí? Lo segundo será extraer las incógnitas de mi problema y las fórmulas con las que voy a trabajar. Esto nos va a ayudar bastante a familiarizarnos con el proceso y con las fórmulas a ocupar. Entonces, como dato, ¿qué tenemos? El primero me dice el desplazamiento, dice que se desplaza. Entonces, vamos nosotros a escribir aquí nuestro vector desplazamiento, que nos dice que es igual a menos 45i más 61j kilómetros, ¿verdad? La velocidad constante, bueno, lo podemos poner aquí si deseamos, si no, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y un tiempo de 48 minutos. ¿Sí? Muy bien. Las incógnitas, a ver, vamos a ver las incógnitas. Vamos a ponerlo esto un poquito más para acá.
Perfecto. Entonces, nuestras incógnitas, ¿cuáles van a ser? Nos pide el literal A, hallar la velocidad, el vector velocidad, expresado en kilómetros sobre hora. El segundo literal nos pide la rapidez, es decir, el módulo o el escalar del vector velocidad, expresado en metros sobre segundo. Nos pide el literal C, el vector unitario, recordemos del unitario, de la velocidad, ¿verdad? Y el literal D nos pide el vector unitario del vector desplazamiento. Listo. ¿Con qué fórmulas vamos a trabajar? Recordemos que nosotros tenemos o sabemos o conocemos que el vector velocidad es igual al vector desplazamiento, ¿sí?, sobre la variación de tiempo. O también sabemos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Listo. Entonces, con cualquiera de estas dos podemos trabajar. Tenemos la otra también, que es que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. En este caso no nos está dando posiciones, por lo pronto no vamos a trabajar con ella, ¿no? En caso de ser necesaria, pues la llamaremos. Muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar. Y recordemos que decíamos, para trabajar tenemos que tener homogeneidad en las unidades con las que estamos desarrollando nuestro problema. En este caso, vamos con el primer ítem y nos pide la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, para ello nosotros, recordemos, vamos, literal A. Yo sé que mi vector velocidad es igual al desplazamiento sobre la variación de tiempo. ¿Qué pasa? Que el desplazamiento yo lo tengo expresado en kilómetros. Perfecto, porque la velocidad me pide que sea en kilómetros sobre hora. Pero ¿qué pasa con mi tiempo? Mi tiempo está expresado en minutos. ¿Qué quiero decir con esto entonces? ¿Qué sería lo óptimo? Que mi tiempo, ¿sí?, no esté expresado en minutos. Que mi tiempo esté expresado en horas. Entonces, tengo que transformar los minutos a horas. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente con un factor de conversión, de esta manera, en donde nosotros vamos a decir, a ver, tenemos minutos acá arriba. Nuestro factor de conversión no es nada más que una fracción, tiene un numerador y un denominador. Si mis minutos están arriba y yo quiero eliminar esos minutos para que se conviertan en horas, lo lógico sería que yo los minutos o mejor dicho, los minutos se ubiquen abajo y las horas arriba. De tal manera que minuto con minuto se simplifique y me quedan las horas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar una equivalencia entre horas y minutos. Nosotros sabemos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a cambiar el color. Nosotros sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta operación, ¿sí?, si nosotros dividimos 48 para 60, obtenemos que esto es igual a 0.8 horas. Y listo, ya tenemos transformada nuestras horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación? Por favor, mucha atención. Vamos a reemplazar nuestro vector de desplazamiento, que sería menos 45i más 61j kilómetros sobre la variación de tiempo. En este caso, como no tengo variación, sino la duración directamente, tengo esto. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Para nosotros dividir un vector para un escalar, recordemos que primero tomamos lo que vendría a ser la componente en i y la dividimos para el denominador. Luego tomamos la componente en j y la dividimos para el denominador. Entonces, nuestra respuesta sería la siguiente. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a ver. Menos 45 dividido para 0.8 nos va a dar como resultado 56. Menos 56.25. ¿Qué componente? I. Vamos con el signo, más. Y lo siguiente, o el siguiente componente resultaría de dividir 61 para 0.8, que nos da 76.25. J. ¿Verdad? ¿Qué unidades? Kilómetros sobre hora.
Y listo, ya tenemos el primer literal o literal A. Vamos con el segundo literal. Nos pide la rapidez expresada en metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos varios caminos para nosotros realizar esta operación o este literal. A ver, vamos a arrojar algunas sugerencias. Luego tomamos uno de los caminos y pues queden ustedes de pronto probar las otras opciones y comprobar la respuesta con la que vamos a obtener aquí. Entonces vamos con el literal B. A ver, nos pide la rapidez. Hay varias formas de hacer esto. La primera, como nos dice en metros sobre segundo, sería transformar nuestro desplazamiento a metros y el tiempo a segundos. Es decir, podemos transformar bien sea las 0.8 horas o directamente los 48 minutos a segundos, ¿sí? Recordemos que 1 minuto 60 segundos y podríamos transformar con un factor de conversión este tiempo a segundos. Entonces ya tendríamos desplazamiento en metros, tiempo en segundos, ¿sí? Y con esto nosotros ya tenemos velocidad expresada en metros sobre segundo. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros podemos hallar el escalar de la velocidad. ¿Cómo hallamos el escalar de la velocidad? Muy sencillo. Entonces nosotros tenemos que la rapidez, ¿sí?, es igual al valor absoluto del vector o el módulo, ¿sí? Esta expresión se la conoce como el módulo, perdón, no es el desplazamiento, sería el módulo del vector velocidad. Mil disculpas. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, este vector velocidad, su módulo, viene a ser el escalar, ¿sí? O el módulo del vector es igual al escalar, o el escalar es igual al módulo del vector. Entonces, ¿cómo se halla esto? Pues simplemente aplicando lo que nosotros conocíamos, ¿no?, en trigonometría como el Pitágoras, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues a la componente de la velocidad en x elevado al cuadrado más la velocidad o la componente en y elevada al cuadrado. De esta manera, si nosotros tenemos el vector velocidad expresado ya en metros sobre segundo, podríamos hallar su escalar y listo, resuelto el problema. Sin embargo, nosotros tenemos en el ítem A el vector velocidad expresado en kilómetros por hora. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Rápidamente podemos hallar este escalar. Podemos hallar el módulo de este vector en kilómetros por hora. Entonces, para ello, simplemente, esto sería igual a la raíz cuadrada de la componente, recordemos, en x elevado al cuadrado, entonces sería menos 56.25 elevado al cuadrado, más 76.25 elevado al cuadrado. Listo, entonces nosotros esto estaría en kilómetros por hora, ¿no? Velocidad sería igual, perdón, rapidez sería igual. Entonces, si hacemos esta operación rápido en la calculadora, menos 56.25 elevado al cuadrado, más 76.25 elevado al cuadrado, nosotros tenemos como resultado 94.75 kilómetros sobre hora. Listo. Vámonos para acá. Entonces tenemos que nuestra rapidez ha sido igual a 94.75 kilómetros sobre hora. Ahora, ¿cómo transformamos esto en metros por segundo? Fácil, con factores de conversión. Entonces, vamos a transformar primero la distancia. Kilómetros. Si tengo kilómetros de arriba y yo quiero pasar esto a metros, pues los kilómetros tienen que ir abajo y los metros tienen que ir arriba. De tal manera que sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Segundo factor de conversión, las horas a segundos. Nosotros sabemos que si tenemos hora abajo, hora debe ir arriba para que se simplifique y segundos abajo. Nosotros sabemos que una hora es igual a 3600 segundos. De tal manera que aquí nosotros ya podemos ir simplificando. Miren, kilómetro con kilómetro se va, hora con hora se va. Arriba me queda metros y abajo me queda segundos. Entonces nosotros tenemos que la rapidez, ¿a cuánto ha sido igual? Vamos a ver. Tendríamos que multiplicar 94.75 por 1000 y eso dividirlo para 3600. Esto nos da una rapidez de 26.32
metros sobre segundo. Y listo. De esta manera nosotros hemos logrado obtener nuestra rapidez en metros sobre segundo y de modo escalar como nos está pidiendo el ejercicio. A continuación nos está pidiendo hallar el unitario de la velocidad. Para hallar el unitario, recordemos un poquito los conceptos de vectores. ¿Sí? En este caso, si nos está pidiendo el unitario de la velocidad, este vector, ¿cómo lo obtenemos? Un vector unitario no es nada más que la división del vector como tal para su módulo. ¿Sí? O para su escalar. Como hablamos del unitario de la velocidad, sería el vector velocidad sobre su módulo o escalar. Ahora, recordemos que el vector unitario no tiene unidades. ¿Por qué? Porque las unidades se simplifican tanto en el numerador como en el denominador. Supongamos, si mi velocidad está en kilómetros sobre hora, el módulo deberá estar también en kilómetros sobre hora. Entonces estas unidades se van a simplificar. Por lo tanto, debo utilizar los datos que contengan las mismas unidades. Es decir, mi velocidad, yo utilizaría aquella que esté expresada en kilómetros sobre hora. ¿Dónde la tenemos? Vamos a ver, está acá, en el ítem A. Y el módulo debe estar también expresado en kilómetros por hora, que lo tenemos aquí. Entonces, de esta manera nosotros utilizaríamos esta rapidez. Vamos a ver entonces. El vector velocidad no es nada más que menos 56.25 y más 76.25 J dividido para el módulo o el escalar, que sería 94.75 kilómetros sobre hora. Acá arriba nos faltó las unidades, ¿no? Listo, de tal manera que kilómetros sobre hora arriba con kilómetros sobre hora abajo se simplifica. Y nosotros tenemos que el unitario de la velocidad vendría a ser igual. Y aquí pues simplemente realizamos una división término a término, componente en X o componente en Y dividido para el escalar, ¿no? Entonces tendríamos menos 56.25 dividido para 94.75 nos va a dar 0.59 negativo. Tratemos de utilizar 3 o 4 decimales, 37. Y el otro sería pues la componente en Y, 76.25 dividido para el escalar, que me daría más 0.8047 J. Perfecto. Esto no tiene unidades, ¿sí? Entonces es adimensional, por lo tanto queda ahí. Si yo hallo el Pitágoras de este vector, es decir, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, el módulo debe darme 1. Es decir, recuerden esto, el módulo de un vector unitario va a ser 1. Esto como dato de comprobación, ¿no? Y finalmente nos pide el unitario del desplazamiento. ¿A qué será igual esto? Entonces, si hablábamos que un unitario es igual al vector sobre su módulo o sobre su escalar, estaríamos hablando que en este caso sería el vector desplazamiento dividido para la distancia. Perfecto. Ahora vamos a ver. ¿Nosotros conocemos el vector desplazamiento? Claro que lo conocemos, es dato. Menos 45i más 61j. Vamos a ver. Menos 45i más 61j. ¿Qué unidades? Kilómetros. Perfecto. Pero nos hace falta la distancia. Y ahora, ¿cómo hallamos esa distancia? Entonces recordemos que la distancia no es nada más que el módulo del desplazamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que la distancia es igual al Pitágoras, ¿sí?, del desplazamiento. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Tomaríamos la componente en y del desplazamiento, menos 45 elevado al cuadrado, más 61 elevado al cuadrado, que sería la componente en y, ¿no? De donde tenemos que la distancia sería igual, vamos a ver, calculamos rapidito esto, 45 al cuadrado más 61 al cuadrado, todo eso la raíz, nos da 75.80 kilómetros, ¿no? Recordemos que tiene que estar en las mismas unidades.
Por lo tanto, esto sería igual, o sería la distancia igual a 75.80 kilómetros. ¿Qué tenemos de aquí? Que kilómetro con kilómetro se simplifica y ya podríamos hallar el vector unitario del desplazamiento. Simplemente tendríamos que dividir cada componente para su módulo. En este caso, menos 45 dividido para 75.80, que nos da 0.59 negativo 37, componente en I, más, ¿y cuánto sería 61 dividido para 75.80? 0.8047. En J. Y esto no tiene unidades, ¿ya? ¿De qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta de que el unitario de la velocidad es exactamente igual al unitario del desplazamiento. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasó? De pronto hicimos mal un cálculo, de pronto algo lo ingresamos mal. No, esto tiene una explicación y es muy sencillo. Y si de pronto nos encontramos con esto en un examen, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de esto. Nosotros estamos hablando que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Decíamos que se llama así porque su trayectoria está sobre una línea recta. ¿Qué queremos decir con esto? Que tanto la velocidad, el vector velocidad, ¿sí? Como voy a dibujarlo separado, ¿no? Voy a separarlo un poquito. Pero óptimamente, estas dos flechitas estarían juntas, estarían sobrepuestas, se podría decir. Entonces pasa que la velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección y el mismo sentido porque obviamente se están moviendo sobre una trayectoria recta. Hagan de cuenta que ustedes van en un vehículo, decíamos, ¿no? Entonces, tanto la velocidad como el desplazamiento tienen el mismo sentido, se mueven en la misma dirección. Esto es lo que pasa y por eso es que el unitario de la velocidad es igual al unitario del desplazamiento, más no así sus vectores. Sus vectores son diferentes, eso sí, y lo podemos observar aquí. Entonces nosotros podemos observar que el vector desplazamiento, ¿sí?, es diferente al vector velocidad, donde lo tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces es completamente diferente, son vectores diferentes. Sin embargo, sus unitarios, ¿sí?, comparten la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, esto de aquí, de pronto, ¿sí?, nos puede ayudar también como un método de comprobación en un examen, en una prueba, para darnos cuenta que estamos en el camino correcto. Es decir, que nuestras respuestas son lógicas y tienen sentido. Entonces, a esto se referencia el movimiento rectilíneo uniforme y esta es la razón del por qué tanto el vector unitario de la velocidad como el unitario del desplazamiento son iguales, porque comparten la misma dirección y el mismo sentido. Si hacemos un poquito de memoria al capítulo de vectores, nos daremos cuenta pues de que los unitarios, cuál era la función del unitario, ¿no? Entonces, eso es, muchachos. Espero que este video haya sido de su ayuda, de su agrado, pero sobre todo que les haya aportado en el conocimiento de este tema de movimiento rectilíneo uniforme. El video se ha alargado un poquito porque la intención es que comprendamos de buena manera cada uno de los términos y pasos que tenemos que seguir. Nos veremos en un próximo video tutorial con más ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier duda que tengan, por favor, nos pueden escribir a nuestro correo o dejarnos su inquietud mediante el casillero de los comentarios. Mi nombre es Diego, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.